Bienvenidos. Por parte del Grupo 6, Sección A, presentaremos el tema de los imagotipos en el diseño gráfico de 1860 al siglo XX. Alrededor del siglo XIX surgieron los primeros imagotipos, los cuales eran solamente marcas o símbolos que señalaban al autor del producto. Posteriormente se comenzó a implementar imagotipos más complejos, pero fue hasta inicios del siglo XX que se crearon los verdaderos imagotipos o logotipos como se conocen ahora. Peugeot, fecha 1850, lugar Francia, industria automotriz, características, presenta una imagen corporativa diferente a la de sus competidores, basada en la silueta de un león. Guinness, fecha 1862, lugar Irlanda, industria cerveza irlandesa, características, el arpa es uno de los 3 elementos que componen el logotipo de Guinness, los otros 2 elementos son Guinness, la marca denominativa, y la famosa firma de Arthur Guinness. Guinness, fecha 1869, lugar Estados Unidos, industria de alimentación, características, era un imagotipo en mayúsculas, utilizando una tipografía sans serif redondeada personalizada para la marca, con una paleta de colores brillante, lo que permitió que no se cambiara durante casi un siglo. Base Ale, fecha 1876, lugar Estados Unidos, estilo abstracto y minimalista, industria cervecera, características, también fue importante en la historia por su revolución en el diseño, esto por la simplicidad de su estructura haciendo el uso de un triángulo rojo para su identificación en la industria cervecera. Levi's, fecha 1886, lugar Estados Unidos, industria textil. Características. En los gráficos se intenta ilustrar la representación de un esclavo desgarrado por los caballos, lo cual proviene del contexto y el área en el que estaba ubicado el mercado. Twinings Tea, fecha 1887, lugar Inglaterra, industria de té, estilo Art Nouveau. Características. Consta del nombre comercial de la empresa debajo del dibujo de la cresta de un león. Johnson & Johnson, fecha 1887, lugar Estados Unidos, industria de medicamentos. Características. La tipografía en cursiva distintiva del logotipo de Johnson & Johnson fue creada al moldear la firma de uno de los hermanos fundadores. General Electric, fecha 1892, lugar Estados Unidos, industria electricidad. Características. Representa los filamentos de cobre de una bombilla realizado con las iniciales de la compañía. Prudential, fecha 1896, lugar Inglaterra, industria de seguros de vida. Características. Se utilizó el peñón de Gibraltar como un símbolo de fortaleza que le daría a los asegurados una sensación de resguardo. RCA, fecha 1900, lugar Estados Unidos. Autor Francis Bauer. Características. Fue creado basado en la obra del pintor Francis Bauer, His Master's Voice. Le gustaba mucho cómo su perro escuchaba atentamente el altavoz de megáfono, así que decidió pintar un cuadro que fue comprado por una compañía de fonógrafos que luego fue registrado como el icono del imagotipo de RCA. Goodyear, fecha 1900, lugar Estados Unidos. Características. El imagotipo está inspirado en el dios Mercurio de la mitología romana que se caracterizaba por llevar botas con alas. Audi, fecha 1919, lugar Alemania. Autor Lucian Bernhard, movimiento o estilo Art Nouveau. Características. Está compuesto por 4 icónicos anillos entrelazados que simbolizan la unidad de las compañías debido a la fusión con DKW, Horch y Wanderer. Chanel, fecha 1925, lugar Francia, autora Coco Chanel. Características. Representa 2 letras C entrelazadas, una de las cuales se representa en su forma normal y la segunda en su imagen de espejo. Utiliza el color negro para designar elegancia, riqueza y superioridad. El imagotipo de Chanel nunca ha sido cambiado. Corona, fecha 1925, lugar México. Características. El imagotipo de la marca Corona es muy limpio, simple e icónico. Tiene un diseño centrado, líneas claras y un contraste de colores vivos. Lacoste, fecha 1933, lugar Francia. Características. Contiene un cocodrilo verde reconocible al instante. Se colocó por primera vez en un polo de tenis en 1926 y desde entonces se convirtió en una parte inevitable de la identidad visual de Lacoste. Canon, fecha 1934, lugar Japón.
Características. Inicialmente la compañía japonesa de cámaras Canon en 1934 utilizaba como imagotipo la representación de una diosa budista de la misericordia llamada Canon. Carl's Jr. Fecha 1941. Lugar Los Ángeles. Características. El imagotipo de Carl's Jr. presentaba una identidad visual muy típica de esa época. Consistía en un banner con el nombre y una estrella en la parte superior. Adidas. Fecha 1949. Lugar Alemania. Autor Adi Dassler. Características. El imagotipo de Adidas fue diseñado y creado por su fundador Adi Dassler, que utilizó por primera vez las 3 rayas en el calzado Adidas, lo que hace que la empresa sea reconocible al instante. Las rayas no han cambiado a lo largo de los años, solo han cambiado de forma. McDonald's. Fecha 1953. Lugar Estados Unidos. Autor Stanley Mesto. Características. El imagotipo representaba a un cocinero llamado Speedy, acompañado de la tipografía que permaneció hasta 1960. En ese año se comenzaron a implementar los arcos dorados formando una M, inspirado en la arquitectura de los restaurantes McDonald's en esos años. En 1952 contamos con el logo de KFC, lugar de ubicación y creación es en Estados Unidos. Las características de este logo es un tipo de letras dibujado a mano con las primeras letras agrandadas K, F y C. Continuando tenemos a Burger King en 1953, lugar Estados Unidos. Las características eran que era una marca denominativa en mayúsculas con la mitad del sol que se alzaba, un emblema brillante y amigable. Tenemos a Nissan en 1956, el lugar Japón. Características es un color rojo que representaba la marca. Continuando tenemos a Mazda en 1960, lugar Japón. Características era una tipografía oriental en katakana, en blanco y negro, con toques refinados y geométricos. Tenemos en 1963 a Lamborghini, lugar Italia. El autor sería Ferruccio Lamborghini. Sus características es que aunque Ferruccio Lamborghini era un gran apasionado de los toros, no fue este el motivo por el que eligió el secuestrador de la Europa mitológica en el imagotipo de su compañía. Tenemos a Queen, fecha en 1970, lugar Inglaterra. El autor sería Freddie Mercury. Las características es que Freddie Mercury diseñó el logotipo en la banda inspirándose en los signos zodiacales de sus miembros. En 1980 tenemos Applebee's, lugar Estados Unidos, caracterizado por su tipografía cursiva y colores azul y rojo, una manzana en miniatura como señal de texto. En 1989 tenemos a Asus, lugar Taiwán, tipografía geométrica con características inclinadas y una curva que rodeaba el logotipo. VHR. Fecha 2001, lugar Bulgaria, autor desconocido. Sus características son que consta con una tipografía sans serif y con una ilustración que simula las alas del avión en los colores de la marca, tales como celeste, azul, morado, rojo, naranja y amarillo. Banamex. Fecha 2001, lugar México, autor desconocido. Características. El emblema estaba ejecutado en rojo y blanco, mientras que las letras solo contenían un título Banamex en cursivas en un sans serif modificado. Network Reel. Fecha 2002. Lugar Gran Bretaña, autor desconocido. Sus características son que el logotipo de Network Reel se basó en rojo, ya que estos colores son dinámicos y captan tu atención. El tipo de letra exclusiva es una de las formas más conocidas de representar el movimiento en los logotipos. Debido al hecho de que no tiene serifas, parece muy legible y minimalista. Hot Wheels. Fecha 2004. Lugar Estados Unidos. Autor Typodermic Studio. Características. El logo de Hot Wheels fue diseñado usando una fuente muy similar a Heavy Hip, diseñada por Typodermic Font. Le dieron un efecto 3D para que tengan un estilo más aerodinámico sin cambiar drásticamente al estilo general. YouTube. Fecha 2005, lugar Estados Unidos, autor Hurley. Características. Está dividido en dos partes, el simple You en negro con la primera letra en mayúscula y el To escrito en blanco y colocado en un rectángulo tridimensional degradado, con ángulos redondos parecido a la forma de la televisión o la pantalla de una computadora. M&M's. Fecha 2004, lugar Estados Unidos. Autor Enrique Ortega Burgos. Sus características son que contiene un texto en minúsculas en una fuente serif tradicional, un círculo con botonetas y saliendo de ellas unas ilustraciones de botonetas animadas. Pringles. Fecha 2009. Lugar Estados Unidos. Autor Louis R. Dixon.
Sus características constan de una ilustración de la mascota llamada Julius Pringle. Mientras más nos adentramos a la actualidad, los imaotipos crecen en número, por lo cual se requiere de dividirlos y escribirlos de diferente manera, una manera más general, para poder presentarlos mejor. En el año 2011 lo que más destacó fueron los colores, ya que donde se había estado utilizando el negro como un fuerte neutro, ahora se estaría usando el marrón o el gris en su lugar. Los azules y los verdes son más suaves y los rosas comienzan a aparecer. Como ejemplo de imagotipos de este año tenemos la serie El maravilloso mundo de Gumball, los estudios Georgia y la cadena de restaurantes Chili's. En el año 2012 lo que más destacó en los imagotipos fue el uso del efecto de despliegue de calcomanía, el entrelazado, el enfoque selectivo, los enlaces transparentes y el efecto 3D para crear anaglifos. Entre los ejemplos de imagotipos de este año encontramos el imagotipo para la cadena de televisión Telemundo, el imagotipo para el canal de televisión Morphle y el imagotipo para los cómics DC Comics. En el año 2013, las características que más destacaron en los imagotipos podemos encontrar los elementos o líneas cruzadas, el uso de una ola gráfica o curvas, las marcas de la naturaleza como líneas, una barra espaciadora, los escritos, las líneas artesanales o manuales y por último los elementos colocados como una fórmula. Entre los ejemplos podemos encontrar el imagotipo para la marca Philips y el imagotipo para la productora audiovisual Dreamscape Entertainment. Luego, en el año 2014, las características más presentes fueron las líneas en movimiento, las figuras que crean enlaces, la simpleza de mantenerlo de un solo color, sin degradados, formas simples pero simbólicas, que puede ser una silueta pero manteniéndola plana, los hexágonos, pero principalmente las facetas planas. Entre los ejemplos de imagotipo podemos encontrar el imagotipo para la empresa Orange, el imagotipo para la cadena de televisión ABC y el imagotipo para el canal de televisión francesa TF1. Luego, en el año 2014, las características más presentes fueron las líneas en movimiento, las figuras que crean enlaces, la simpleza de mantenerlo de un solo color, sin degradados, formas simples pero simbólicas, que puede ser una silueta pero manteniéndola plana, los hexágonos, pero principalmente las facetas planas. Entre los ejemplos de imagotipo podemos encontrar el imagotipo para la empresa Orange, el imagotipo para la cadena de televisión ABC y el imagotipo para el canal de televisión francesa TF1. Continuando con los imagotipos del 2016, las características más notables que estos tenían era el uso de círculos o los degradés marcados, el uso de la división, las uniones de elementos, los rectángulos con esquinas cortadas, los imagotipos con líneas punteadas, ondas marcadas, escudos pequeños, elementos divididos y el uso de barras. Y entre los ejemplos de estos imagotipos encontramos el imagotipo para la cadena de televisión TBS y para el noticiero BBC. Luego, para los imagotipos del año 2019, las características más notables que estos tenían fue el uso de sombras divididas, el uso del medio tono, los puntos, los colores neón como resaltador, los trozos de círculos y también los elementos en una parte de estos, la gradación de color, las líneas gruesas, las puertas como elementos. Entre los imagotipos podemos encontrar el imagotipo creado para la línea de restaurantes Pizza Hut y para los juegos de Xbox. Continuando con el año 2020, las características que estos imagotipos tenían era la variación de elementos y la variación de las fuentes, las manos como elementos y los rayos como elementos, las ilusiones ópticas con tipografías y el uso de cuadros de color para poder crear un imagotipo más simple, como es el ejemplo de Duolingo. Y para finalizar los imagotipos del año 2021 encontramos las características que son el uso del asterisco como elemento, las líneas irregulares, los elementos divididos, los elementos puntiagudos, las líneas que traspasan y cadenas de elementos. Entre los ejemplos de imagotipos podemos encontrar el imagotipo creado para Sony Music Publishing y también para el Band Contact. Muchísimas gracias por su atención.